tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias como siempre por la sintonía. Claro, todos los bolivianos sorprendidos por la determinación del doble aguinaldo y la forma de pago que se realizará y cómo se realizará. Los empresarios privados obviamente afectados porque en un país donde no hay tantas utilidades, además hay que arrancar de temas de inversión que uno quiere hacer para mejorar, en fin, para pagar ese monto. Pero por otro lado hay una clase media infinitamente ofendida con la determinación final de ayer del gobierno porque no se pagará a las personas que ganen más de 15.000 bolivianos. Y hoy día vamos a hablar de ese tema y de otros más porque nuestra ciudad está preocupada, conflictuada y nuestro país está que arde tal cual. En Santa Cruz ardió el Tribunal Supremo Electoral y claro, hay indisposición en la sociedad, aunque seamos honestos. Mal que mal, la gente sigue apoyando al gobierno. Mal que mal, no hay multitudinarios acompañamientos. Por ejemplo, el caso de los bloqueos y lo que sucedió en la ciudad de La Paz, por lo menos, que es la visión que yo tengo. No quiero generalizar y decir que el país entero está así, pero bueno. Ay, caramba, fin de año y cuando deberíamos estar más llenos de paz y amor, estamos más conflictuados que nunca. Para hablar del doble aguinaldo, de las medidas del gobierno, de cómo está nuestra economía y mucho más, estoy en compañía de un amigo de siempre, Alberto Bonadona, economista, docente universitario, máster y supremo ídolo máximo. Qué gusto gracias. No, es que estabas tan enojado que algo tengo que decir. Claro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Te he hecho reír, eso es lo importante. Eso es lo importante. Mientras más nos divirtamos y tomemos las cosas con humor, mejor. Eso es lo único que faltaba. Era ¿no? Que lo he leído. El detalle. Lo que pasa es que siempre les he tenido un respeto particular a los economistas, porque yo pues no entiendo nada de eso. Bueno, de la misma manera, quien nos va a ayudar a entender esta realidad coyuntural, los tejimenejes de la política, quien nos va a ayudar a develar todas estas estrategias que no son otra cosa sino un momento electoral que se viene, es nuestro amigo politólogo salmantino, con doctorado en procesos políticos contemporáneos, también todo te tengo que decir, ¿no? ¿Es cierto? Nuestro querido amigo de siempre, Marcelo Silva, politólogo, gracias, mi querido Marcelito. Te diré ídolo máximo, supremo y absoluto también, pues. No yo quería, ¿cómo está? Y después del doble aguinaldo menos todavía. Cuando pintes canas te voy a decir. Que ya falta poco. Sinceramente, pero poco. Bueno. Pero qué gusto, qué privilegio, Alberto, un privilegio siempre compartir la mesa contigo. La verdad es que ya no sé cómo tomarlo, ¿no? Porque son medidas que nos afectan a todos, sí, privilegian a un sector de nuestra población, mueven el mercado y creo que mucho más. Pero la verdad es que todavía no nos terminan de cuajar bien a todos. Permítame, por favor, presentar la primera nota. El día de ayer, nuestro ministro de Economía ha indicado cuál va a ser la modalidad de pago del doble aguinaldo. Adelante, por favor. Se ha determinado primero que el plazo para el pago del doble aguinaldo va a ser hasta fines de marzo. En el caso del sector público, como se había anunciado, lo vamos a pagar este mes. En el caso del tema del pago del doble aguinaldo o el porcentaje del pago de doble aguinaldo en productos nacionales, se ha determinado que va a ser un 15% para todas aquellas personas que ganan encima del salario mínimo. Esto quiere decir que si las personas ganan salario mínimo, el pago va a ser en efectivo y todos los que están encima del salario mínimo se les va a pagar un 15% para que puedan comprar productos nacionales de empresas que estén inscritos en el Ministerio de Producción, en el Promueve Bolivia, que ofrezcan productos nacionales. La gente va a poder elegir todos los productos nacionales que estén dentro de este registro y lo van a poder usar de manera libre en cualquiera de los productos dentro de esta gama de ofertas. Se ha establecido que encima de 15.000 bolivianos el empresario, el mismo sector público no está obligado a realizar el pago del doble aguinaldo. Vale decir que el presidente, ministros, viceministros, incluso los propios asambleístas están excluidos del pago del doble aguinaldo. Todas las personas que ganan de 15.000 hacia abajo van a recibir el doble aguinaldo
de manera obligatoria. Eso no significa, digamos, que si las empresas privadas deciden pagar a sus ejecutivos o a su gente que gana encima de 15.000, lo pueden hacer. En el caso público, nosotros vamos a pagar de 15.000 hacia abajo. Claro, si quieres les puedes pagar, ¿no? Claro, ¿por qué no? Y tercer aguinaldo también, si quieres les puedes pagar, ¿no? A las empresas privadas. Realmente vivimos en una realidad paralela, ¿no? A ver, explíqueme por favor, usted que es economista, deme las claras explicaciones, porque aquí nuestro ministro nos habla de esa manera, ¿no? Y la verdad es que yo no termino de comprender. Okay, a ver, los que ganan hasta, bueno, en realidad todo el mundo se supone que debe ganar al menos el salario mínimo. Muy bien. A ellos que ganan el salario mínimo, que es 2060, ajá, esos van a recibir el 2060 enteritos, Enterito. sin ningún 15%, doble aguinaldo, con su billetera artificial, celular, que se llama virtual, ¿no? Sí, pues. ¿No? O sea, esos 2060. Pero el que gana 2061 ya tiene que recibir su billetera virtual, ¿sí? Ah, ok. Hasta los 15.000 bolivianos. El que gana 15.000. Ya, pero espera, un ratito. ¿Qué es la billetera virtual? De ahí partiremos. ¿Ese 15% de qué se trata? Es un pago que les van a hacer acreditado a empresas que están registradas en el Ministerio de Desarrollo Productivo, 180.000 empresas que, o más de eso, que van a poder ser elegibles a que las personas que reciban este pago del 15% del segundo aguinaldo se dirijan a estas empresas y hacen efectivo en un producto nacional el 15% del segundo aguinaldo. O sea, aquel que gana 2001 pues va a ir con 300 bolivianos en su teléfono y va a decir, yo tengo mi billetera, quiero comprar valor de 300 bolivianos en joyas, artículos de cuero, productos nacionales. Productos nacionales, pero ¿van a ser estos productos regulados por el Estado? No, puede ser cualquier producto que sea producido nacionalmente y que están dentro de este registro que mantiene el Ministerio de Desarrollo Productivo. Ok. Ahora dime, ¿hasta cuándo se puede pagar el doble aguinaldo? El doble aguinaldo se puede pagar hasta marzo, ¿no? Hasta marzo. Hasta el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo, pero lo que he leído, que se puede hacer efectivo el 15% en especie hasta el 30 de enero. O sea, lo pagas, pero en especie es en enero. Este enero. Hasta ¿ya? enero. Muy bien. Los que ganan más de 15.000, o sea, tú, digamos, o sea, aquí es don Alberto, no reciben doble aguinaldo. No. Pero bueno, pero más allá de ello, ¿no? ¿Por qué? Es un acto de total injusticia y es una lógica de trato, por supuesto, yo diría discriminatorio, pero además bastante soberbio en relación al del gobierno, que va desde el inicio hacia los sectores profesionales de clase media, ¿no? Para el gobierno el hecho de ser un profesional y ser un buen profesional no es un hecho valuable, destacable, no es meritorio, ¿no? Lo hemos visto no solamente en el ámbito ahora de esta discriminación que es, yo diría, espantosa, de no pagarle a un profesional que sí va a pagar, que seguramente pasa los 15.000 bolivianos en segundo aguinaldo, sino algo que a mí me parece mucho, pero mucho más importante es el tema de las convocatorias, por ejemplo, para elección de autoridades, etcétera. El valor profesional siempre ha sido el menor, ¿no? O sea, el valor mayor es político. Y es precisamente la medida de carácter política, y la voy a explicar por qué. Primero, y aquí Alberto nos va a dar algunas luces. Primero, el impacto del doble aguinaldo, creo que a la población directamente activa no sobrepasa el 25%, ¿verdad? Porque esa es la gente. Que esos son los que van a recibir. Son los asalariados, ¿no? ¿no es Ese es el sector dependen asalariado. De una empresa, en que fin. dependen de una empresa, que dependen del Porque Estado. el resto de nuestra población vive es pues, al día. cuenta propista, el resto de nuestra población ¿verdad? Es artesano, ¿no es cierto? Ellos viven del día. Muy bien. Primer elemento entonces, ¿ya? Pero aún así, ese 25%, vamos a poner, tenía la expectativa de generarte un poco de movimiento económico con este doble aguinaldo, que era otra de los objetivos del gobierno.
Pero se nota ahí que la medida ha sido completamente electoral y poco pensada, poco racionalizada. Porque no puede ser que hasta 2 días antes del pago del aguinaldo, tú no sepas cómo rayos vas a pagar ese aguinaldo. Y eso me parece vergonzoso. Así fue, tal cual. ¿Verdad? Porque uno se supone que hace desde el principio del año lo que son las previsiones, ¿no es cierto? Claro, en octubre se hace el anuncio del pago del doble aguinaldo y en ese momento tú tenías que tener clara la película, cuáles iban a ser tus topes, quiénes iban a ser beneficiarios, quiénes no, cómo se iba a pagar, si se iba a pagar con plata, con especie, te iban a dar 1 quintal, 2 quintales, iban a hacer esto, no iban a hacer el otro, el sector público, cuál iba a ser el trato con el sector público, cuál iba a ser el trato con el sector privado, Pero resulta que hasta 2 días antes recién te da la gana de improvisar y sacar la reglamentación. Cuando tienes un montón de gente que haya hecho sus previsiones económicas, Alberto lo sabe muy bien, que hoy día gastas lo que vas a ganar mañana, ¿verdad? Así es en economía. Exactamente. Esa es la racionalidad económica que tienen todos los ciudadanos. Hoy día tú estás gastando, Verónica, lo que vas a gastar mañana. Ese es el gran problema. Entonces, lo que vas a ganar mañana. Lo que vas a ganar mañana, perdón. Estás haciendo tu previsión y de repente cuando ya te vienen y te dicen algunos sectores, ¿sabe usted no va a recibir segundo aguinaldo? Usted no lo va a recibir en enero, lo va a recibir en marzo recién y tal vez en cómodas cuotas que lo van a devaluar, es decir, usted va a recibir tal vez hoy día un 10%, mañana un 20% va a ser. Y encima, el 15% no va a ser en efectivo de ese segundo aguinaldo, sino va a ser en especie, sí, más allá de la billetera virtual que explica Alberto. Entonces te mueve completamente la generación de planificación que hace. Ahora, quiero un Pero termino con termina, esto, ¿no? Termina. ¿Cómo una medida que pretendía ser electoral y popular en el sentido de establecer un apoyo en el gobierno, cómo tú por la falta de planificación la puedes volver boomerang? Porque yo sé que hoy muchos sectores están descontentos por esas razones. A ver, yo quiero preguntarle acá a nuestro analista económico, que además es un hombre conocedor de estos temas, ¿quiénes ganan más de 15.000 bolivianos? Si me haces una referencia, de hecho, los profesionales. Dime, por favor. A ver, en el sector público, tú estás hablando de un sector público de 400.000 personas. De esas 400.000 personas, cerca del 9%, o sea, 35.000 personas ganan más de 15.000 bolivianos. Si tomas en cuenta el sector público más el sector privado, estás hablando de un universo de 900.000 personas, de las cuales el 6% ganan más de 15.000 bolivianos. A ver, en o una sea, jerarquía, 54.000 personas. En una jerarquía de la administración pública, ¿el director ya gana por encima de los 15.000? Sí, con toda certeza. El director. ¿El jefe de área? No todavía. No creo que llegue. No, el director. A partir del director ya ganan más de 15.000. Claro, estamos hablando del total ganado, no del líquido pagable. Claro, el total ganado está por encima de los 15.000 bolivianos. 16.000 está, creo, el salario de un director. Bueno, pero el viceministro va para 18, pero 19. Lo interesante está en esto, es decir, es el sector. Son cerca de 35.000 personas que quedan fuera en el sector público, y si sumas lo público con lo privado, son 54.000 personas. Bueno, no son 4 gatos, son 54.000 familias que se quedan sin el segundo aguinaldo, y lo que hay que tomar en cuenta es lo que decía Marcelo, y es la expectativa que se tenía ya establecida, de yo voy a recibir eso de 54.000 personas, y que bueno, coincide que son clase media, y esta clase media se ve totalmente fuera de este beneficio que siempre estuvo mal pensado, mal planteado, que es inequitativo, y ahora bueno, se lo va a hacer equitativo eliminando a la clase media. No, tampoco. Y es una forma más de ver cómo se afecta a la clase media. Por ejemplo, cuando se crea la gestora pública que va a manejar gran cantidad de plata, más de 16.000 millones de dólares, y que gran parte de esa plata ha sido formada por la clase media, sin embargo, se los anula del Fondo Solidario. Y ahí tú tienes
más de un 25% de gente que va a ganar, que está ganando por encima de los 15.000 y va a haber reducido su ingreso cuando se jubile a 3.000 o 4.000 bolivianos. O sea, ese es el tipo de discriminación que se hace en contra de una clase media y se pone en riesgo el total de dinero que maneja las pensiones, más de 16.000 millones de dólares, se las pone en manos del Estado, solo Dios sabe para qué y por qué. Y esos son el tipo de discriminaciones que no puede continuar haciendo este gobierno, si es que por lo menos piensa ganar las elecciones. Ahora, o tal vez pensará anularlas. Me pregunto, todo lo que ha sido el 21F, todas estas movilizaciones, el gobierno las ha calificado muy sencillamente, ¿no? Es la clase media que se está movilizando. Y lo hemos visto así, y es absolutamente cierto. Es más, han habido confrontaciones, yo diría inclusive casi étnicas, entre una clase media, una burguesía quebrada de la zona sur, con grupos sociales de originarios, en fin, ha habido confrontación. Sí, han marchado ellos, sí han bloqueado ellos. Esta podría ser una maravillosa forma de tomar una represalia contra ellos. De alguna manera, porque el beneficio del doble aguinaldo, bajo los parámetros que ha puesto el gobierno ayer en su reglamentación, va directamente a beneficiar al militante del movimiento al socialismo. O sea, a la clase... De prepo y a la yugular. Te explico por qué. ¿Quiénes son los únicos beneficiarios reales del pago del segundo aguinaldo? Son los funcionarios públicos que ganan menos de 15.000 bolivianos. Igual, en un 90% más, militante del MAS. Son los únicos. ¿Por qué? A ellos se les va a pagar el aguinaldo y se les va a pagar el segundo aguinaldo en efectivo hasta antes de fin de mes. Sí, pero yo no estaría seguro si son militantes del MAS. Bueno. O sea, hay un desencanto terrible, incluso en ese sector. Bueno, pero por lo menos son los que te asisten a marchas, aunque Bueno, obligados, a la fuerza, claro. que los que tienen que ir a dar su boletita al final de cada marcha, etc. ¿Por qué? Porque el resto, por ejemplo, tú que eres empresaria privada, tienes ahora la opción de pagar ese segundo aguinaldo hasta marzo, ¿no? O sea que lo puedes prorratear. Los compañeros van a recibir su aguinaldo, que es por ley, etcétera, pero tú hasta marzo ya han recibido, lo puedes prorratear, eso te autoriza. Lo cual desvaloriza pues el gasto del segundo aguinaldo. Ya no se te vuelve tan real, ya no entra tu contabilidad inmediata a recibirlo de un solo golpe. Y encima, puedes ese 15% no pagarlo en efectivo, lo vas a pagar en especie. ¿Verdad? Es así de sencillo. O sea, les vas a dar galletas Eva, les vas a dar tal vez algún maletín. ¿Tiene que ser Eva? ¿No puede ser San Gabriel? Tiene que ser galletitas Eva, ¿verdad? Les puedes dar leche de lactosbol, juguitos, etcétera. ¿Te ubicas? Pues bien sería que sean, por ejemplo, pasajes para el Pumacatari, pero no va a entrar. No va a entrar eso, claro, ¿no? Eso es porque no es del entonces, ¿qué es eso? Pero vivimos como niños, Entonces, ¿no? No, lo tuyo no, porque no. O sea, ¿te ubicas? Entonces, el segundo pago, el pago del aguinaldo, está destinado directamente a aquel funcionario de las entidades públicas. Son los únicos beneficiarios, con un adimento más. Que esa barrera que han puesto, esa barrera sí es lesionante. 15.000. Yo hubiese aceptado una barrera de 7 u 8, que todavía te haga mucho más equitativo el tema. Claro. ¿Verdad? Claro. Es decir, donde digas, caramba, realmente la gente que gana menos, sí puede ser beneficiaria. Eso sí ganan menos y merecen eso, ¿no? Okay. Pero le pones a 15, exactamente, para beneficiar a la gran cantidad de yuncus que tienes ahí en el aparato estatal, Sí, ¿verdad? no llames a todos yuncus, hermano, Bueno, porque todos, no hay todos. mucha gente que está ahí porque no le queda otra. Sí, tienen que trabajar y alabando al gobierno, porque si no están el único fregados. espacio laboral que hay en nuestro país. He dicho gran cantidad de yuncus, no he dicho todos los yuncus. Gran cantidad de yuncus que tienes ahí, ¿verdad? Que está ahí. ¿Por qué? Porque ahí tienes cargos de dirección y demás que se movilizan. Espacio de trabajo que hay, pero escucha. porque la empresa privada nos han agarrado del cuello, nos caen De con acuerdo, todo en impuestos. ¿Cómo pero vamos ¿por qué a seguir 15? dando?
porque tienes ahí cargos de dirección, etcétera, etcétera, que son los encargados directamente de manejarte la movilización. Yo hubiese aceptado y hubiese sido mucho más honesto del gobierno 10. bajar eso, ni siquiera 7, 8, $1,000. Que ganen menos, Aquel que gane menos. más de $1,000, listo. De acuerdo, Marcelo. Pero fíjate tú cómo, ya sea con 7 o con 15 y con los 2060, ¿no es cierto?, desvirtúan totalmente su planteamiento su original. vida, O sea, eso es una es. vez más Correcto. la contradicción, la improvisación que se presenta en este gobierno, en absolutamente todo. Y que va a generar bronca contra el mismo genera gobierno. bronca. Contra Y el fíjate, propio gobierno. Ok, ahí- de nuevo, ahí me quedo. quiero insistir con la cuestión esta de la gestora, porque de nuevo van a meterla a funcionar en marzo del próximo año y genera bronca. Va a decir, ¿por qué van a darle esto, que es mi plata, a una gestora Y nadie que se puede da cuenta, hacerla desaparecer? Alberto. Alberto, tú, espérenme un una ratito. persona que gana 16,000, es que lo que Alberto dice es Ya, clave. un ratito, déjeme, un ratito. 16,000. No, tengo que hacer una pausa. Vas por a favor. ganar 3,000 de jubilado. Eso nadie te está Ya, diciendo. después vamos a hablar de los jubilados. Bueno, de hecho, estos dos señores están hablando porque ellos ganan más de 15,000 y no van a recibir el doble aguinaldo. Pero Entonces, están exactamente. enojados. Estamos ¿No es cierto? representando a un sector que Están es numeroso. representando aquí a la clase. 54,000 personas. 54,000 personas. Deben ser más. Cabe aclarar aquello. Déjeme hacer una muy breve pausa. La próxima media hora vamos a seguir analizando el tema y sobre todo vamos a hablar también de los jubilados, que son un grupo social que ha quedado marginado de esta medida. Vamos a escuchar las argumentaciones y al finalcito de la segunda media hora quiero hablar de cómo está ardiendo Santa Cruz con estos temas. Ya volvemos.